Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Senado aprueba presupuesto de 502 billones para el año entrante. Educación, el rubro más alto de todos. Y agricultura tendrá 4 veces más recursos que el año pasado. Llamado a la serenidad del presidente Name en situación entre Israel y Gaza. Polémica por inclusión de jóvenes de 14 años en el programa que paga $1 millón mensual para alejarlos de la violencia. Alarma en los transportadores terrestres del país por anunciado aumento en el precio del diésel. Crece apoyo a proyecto que permite a trabajadoras sexuales cotizar a pensión y demás garantías laborales. Premios TAL nomina a NS Noticias como mejor noticiero en la categoría Democracia Parlamentaria. Fue aprobado el presupuesto general de la Nación para el año entrante y ahora solo falta que el presidente de la República lo sancione con su firma. Cabe destacar que los recursos destinados al sector agricultor son los más altos en los últimos 20 años. El presupuesto general de la Nación para el 2024 fue aprobado por 502.6 billones de pesos. Los recursos serán distribuidos así: 308.7 billones para gastos de funcionamiento, 94.5 billones en el pago del servicio de la deuda y 99.3 billones de pesos serán para la inversión. Un presupuesto que está para la agricultura, para la salud, para la educación. Un presupuesto que está pensando en las regiones. El sector que más dinero recibirá es educación. Con 70.4 billones de pesos se espera cubrir la canasta educativa. Incrementar y fortalecer el programa de alimentación escolar, lo que tiene que ver con infraestructura de todas las instituciones educativas. Agricultura fue otro de los sectores favorecidos en el presupuesto. Recibirá 9.3 billones. Gran parte de los recursos serán invertidos en proyectos y créditos para los campesinos. Esto significa que hay un interés prioritario en invertir en la soberanía alimentaria. Durante la discusión del presupuesto hubo críticas por la proyección de los ingresos y gastos. Para algunos las cuentas no cuadran. El problema va a estar en los nuevos compromisos que fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno adquirió con los territorios y las comunidades. El presupuesto aprobado es clave para impulsar el modelo de transformación propuesto por el presidente Gustavo Petro en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta semana el presidente del Senado se pronunció frente a la complicada situación que se está viviendo en Israel y la Franja de Gaza. Su oportuno llamado a la serenidad se convirtió en un clamor general. Distintas reacciones han generado en el Senado los últimos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El presidente del Senado, Iván Leonidas Name, mencionó: la serenidad debe presidir nuestras actuaciones y posiciones frente a este y todos los conflictos. Por su parte, el partido Alianza Verde señaló: presidente Gustavo Petro, le hacemos un llamado a la prudencia y responsabilidad que tiene como dirigente de Colombia. Que salgamos de Twitter, igual pedir lo mismo al embajador de Israel, para intentar reconstruir las relaciones. 2, convocar la Comisión de Relaciones Exteriores de los expresidentes para que sirvan como mediador. Desde el Partido Comunes mencionaron: los líderes responsables en una guerra tienen el deber humanitario de contenerse ante las provocaciones del adversario. Nosotros compartimos plenamente la posición del presidente Gustavo Petro y su solidaridad con la tragedia que vive el pueblo palestino. Apoyo que también ha brindado el pacto histórico. Nuestro presidente no tiene una doble moral diciendo que porque el poderoso está de un lado yo me tengo que poner de ese lado. Senadores del partido de oposición hicieron un llamado a mantener buenas relaciones con Israel. Nosotros hacemos un llamado a unas relaciones internacionales prudentes, institucionales, que respeten la tradición de Colombia. El llamado desde el Senado al gobierno es a convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que aporten el tema de la política internacional de Colombia. Sin contratiempo se desarrolló la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que contó con todas las garantías que la ley exige para estos casos. El
Senado cumplió con su responsabilidad de elegir a un nuevo magistrado para la Corte Constitucional. Cielo Runcinque, Gerardo Vega y Vladimir Fernández fueron los candidatos ternados por la presidencia. Como primer paso, cada uno expuso su hoja de vida a la plenaria. Los principales desafíos que enfrenta la Corte frente a la presentación que les quiero hacer. En la terna para magistrado. Luego de su presentación, los senadores les hicieron varias preguntas a los ternados sobre sus posturas en temas constitucionales. Si ellos consideran que la Constitución colombiana tiene un núcleo esencial inamovible. ¿Qué piensan sobre el equilibrio de poderes? Tanto los aspirantes como los senadores contaron con el tiempo suficiente para preguntas y respuestas. Y luego de haberlo escuchado y haberles evaluado a través de algunas preguntas de varios parlamentarios, pues se escogió la persona que creíamos que era la más idónea para ocupar ese cargo. Tras 5 horas de audiencia, siguió la votación, que dio como elegido con 88 votos al abogado Vladimir Fernández Andrade. Y hoy tuvo una elección más que holgada de 88 personas que refleja un respaldo de pluralismo absoluto. El nuevo magistrado aseguró que respetará los principios democráticos y la autonomía e independencia de los poderes públicos. Ratifico mi compromiso ciudadano, como lo dije hace un momento, con la democracia constitucional, con el Estado social de derecho, con la protección de los derechos y deberes fundamentales. La elección del nuevo magistrado cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales previos y durante la elección. Se recepcionaron las hojas de vida que el presidente de la República envió. Se estudiaron la parte técnica en Secretaría General. Se pasó a la Comisión de Acreditación Documental el conjunto de documentos que llegaron. Los 9 magistrados de la Corte Constitucional tienen la obligación de salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución Política de Colombia. Hasta 12 pagos mensuales de 1 millón de pesos podrán recibir jóvenes entre 14 y 28 años gracias al programa Jóvenes en Paz. El proyecto, que beneficiará a alrededor de 100.000 hombres y mujeres de todo el país, generó opiniones encontradas. El gobierno firmó el decreto con el cual quedó en firme la creación de Jóvenes en Paz, iniciativa que según la presidencia tendrá un enfoque de derechos y que buscará contribuir a las desigualdades en las diferentes regiones de Colombia. Sin embargo, voces de respaldo y desacuerdo se han escuchado en el Congreso de la República. Si es un programa que se ejecuta con los controles necesarios, es muy útil. Lamentablemente, parte de las desgracias que está viviendo el país es que cada vez personas más jóvenes ingresan a los grupos armados. La iniciativa ha generado polémica, pues se ha cuestionado desde su viabilidad hasta el apoyo que nos ha brindado a otros jóvenes en condiciones similares. Es injusto que hoy un joven sale del colegio y le ponen las dos posibilidades: si se vuelve delincuente, le pagan un bono, y si quiere estudiar, le toca endeudarse de por vida. No estoy de acuerdo y me parece una injusticia en nuestro país. Dentro de las situaciones descritas para acceder al beneficio están que tenga residencia en zona rural, estar en pobreza extrema, estar o tener riesgo de estar vinculado a dinámicas de criminalidad, entre otros. Sin embargo, hay senadores que consideran que falta más estructuración en la propuesta. Creo que habría que mirar en detalle cómo se desarrolla ese proceso para que no ocurra con este plano que ha ocurrido con otros que terminan siendo muy desordenados y no cumplen el objetivo que los inspiró. El programa, que será liderado por el Ministerio de la Igualdad y que tendrá a su cargo la ruta para que jóvenes puedan acceder al beneficio, sigue en marcha y se espera que pronto sea publicado su cronograma de inscripción a través de los medios oficiales, mientras la polémica sigue viva. Eso de que la plata nunca alcanza también aplica para la que se utiliza en financiar los programas sociales que ayudan a lograr la paz, y más si se malgasta, como lo denunciaron esta semana. Esto es Pasamanos. Un informe de la Contraloría al seguimiento a los recursos del posconflicto dejó al descubierto que se han invertido 77.45 billones de pesos, pero sostiene que hay bajos niveles de eficacia e impacto en las comunidades de los recursos ejecutados. Desde el Senado hacen la denuncia, y es que los casos son evidentes. Cobraron vacas a 15 millones de pesos cuando únicamente podrían tener un valor de 2-3 millones de pesos. Gallinas, sí, de 500.000 pesos, entonces en la costa pacífica. Entonces yo creo que esas son cosas que la Fiscalía General de la Nación debe actuar. La Contraloría lleva 7 años advirtiendo la insuficiencia de los recursos para la implementación de la paz. Para los próximos 4 años solo se aumentaron 3 billones de pesos, quedando este en 54 billones de pesos. Y si a esto se suma la corrupción, la plata nunca va a alcanzar.
Evidentemente hay una corrupción, pero es una corrupción que es transversal al régimen político que nos ha gobernado históricamente. La dificultad radica además en que ni las organizaciones gubernamentales han consolidado en qué se han gastado la plata. No hay información, hemos venido solicitándola desde el propio gobierno al propio gobierno, pero queremos llegar sobre todo es si efectivamente los recursos de la paz, primero, se ejecutaron en debida forma, dos, ¿dónde están los recursos de la paz? La próxima semana la Oficina de Transparencia del Gobierno Nacional entregará un informe más detallado de la desaparición de los recursos de la paz. Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, frente al papel del sindicalismo y su participación dentro de la reforma laboral presentada por el gobierno, también generaron decididos apoyos y contundentes rechazos. Actualmente apenas está sindicalizado el 5% de los trabajadores en el país. Un capítulo aparte tienen las libertades sindicales en la reforma laboral que avanza en su trámite en el Congreso y con el cual se buscará brindar garantías y protección a trabajadores y organizaciones sindicalizadas. Este ha generado un sinnúmero de opiniones en el legislativo. La reforma aspira a que uno se afilie tranquilamente a los sindicatos y que los sindicatos en la relación con el patrón se pueda normalizar. No puede haber miedo en la sindicalización. Una buena fórmula de establecer un índice de democracia en un país es la tasa de sindicalización. Cuando hay democracia en un país, las tasas de sindicalización son altas. Mientras sectores afines al gobierno aplauden la iniciativa, la oposición ha sido clara en mostrar su malestar por la propuesta que para ellos le hará más daño a pequeñas y medianas empresas, además de aumentar la cifra de desempleo que según el DANE cerró julio en 9,6%. Para beneficiar al sindicalismo destruye más de 400.000 empleos. Genera la preocupación sobre miles de pequeñas empresas que seguramente no van a poder pagar la cantidad de mejoras laborales que se plantean. Aunque el gobierno ha mostrado voluntad de diálogo con empresarios y sindicatos, sectores como la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas llama la atención, pues alrededor de 13 millones de colombianos pertenecientes a la economía popular se verían afectados si el proyecto se aprueba sin tener a consideración sus sugerencias. El anuncio del aumento en el precio del diésel para el próximo año tiene asustados a varios gremios del país, pues aseguran que el costo de los trayectos terrestres podría incrementarse hasta en un 28%, lo que afectaría notablemente las ganancias del sector. El precio de un galón de diésel en Colombia está en promedio hoy en 9.000 pesos. A fin de cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, su valor podría pasar el próximo año a 16.000 pesos. El 40% de los costos operativos corresponden al gasto en el diésel. Si aumentamos ese diésel en 8.000 pesos, esos costos operativos en ese renglón puede llegar a ser el 67%. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en 2022 fue de 36,7 billones de pesos, del cual 77% correspondería al diésel. De allí la necesidad que tiene el gobierno de estabilizar el precio. No es consecuente que los gremios solo piensen en ellos mismos. La plata no es infinita y si se necesita plata para este fondo desfinanciado, pues tiene que salir de otro lado. Hay soluciones como tarifas diferenciales, hay soluciones como un aumento gradual. Ante esta situación, senadores del partido de oposición consideran que se deben analizar varias alternativas para no afectar más la economía del país. Que este gobierno tiene que buscar herramientas para detener ese alza desaforado hoy del precio de los combustibles, porque aquí perdemos todos los colombianos. Es preocupante que el aumento venga de un momento para otro y que no sea de manera gradual. Viendo el problema de la inflación, que está casi en el 12%, esto impactaría el abastecimiento de los alimentos. De acuerdo con datos del Ministerio de Transporte, diariamente en las carreteras del país se mueven 220.000 toneladas de alimentos, lo que representa el 70% del total de la carga de transporte a nivel nacional. Los caqueteños tienen otro motivo para estar preocupados. La aerolínea Avianca anunció que no volverá a aterrizar en Florencia, pues la pista es corta para los aviones que tiene. Varios senadores creen que la decisión obedece también a otras causas. Todos los funcionarios del aeropuerto Gustavo Artunduaga y de todos los habitantes de Florencia, Caquetá y el sur del país, queremos agradecerles por haber conectado estas regiones durante todos estos años. Con estas palabras despidió la torre de control al último avión de Avianca que voló a la ciudad de Florencia en Caquetá. Entendemos las razones de su partida, la cual lamentamos fuertemente. Avianca viajaba 3 veces a la semana transportando 120 pasajeros, totalizando 720 de ida y vuelta. Según la Aerocivil, entre enero y mayo de 2023 se registró un movimiento de 37.495 pasajeros en esta ruta. Dejan un aire de amargura en el aeropuerto
aeropuerto. Pero el aire de amargura no es solo para la torre de control. Las empresas turísticas ya ven lo que se viene. Y al irse esta aerolínea aumenta lo que es el precio de los tiquetes debido a la harta demanda que hay de pasajeros, en la poca oferta que hay de aerolíneas. Florencia se convierte en el sexto destino que Avianca abandona en Colombia, uniéndose a Corozal, Manizales, Popayán, Tumaco y Medellín. Avianca argumenta pistas pequeñas, pero desde el Senado aseguran que otra es la realidad. Aquí hay un desleche del mercado por parte de Avianca y las grandes aerolíneas que solo se están quedando con las rutas que son rentables y están dejando las rutas sociales por fuera. Lo que va a generar es que el precio del tiquete aéreo lo decía la misma aerolínea y no la competencia y el libre mercado, que es lo que debe permitir en este país de una ley de cielos abiertos. Avianca continuará ofreciendo vuelos hacia Florencia mediante un acuerdo de código compartido con otra aerolínea. Un abrazo muy grande y saludos a todo el personal que nos dio esta despedida tan bonita. Muchas gracias. Cursa en el Senado de la República un proyecto para que las trabajadoras sexuales puedan cotizar a pensión, tener horas extras y gozar de todas las protecciones que la ley contempla en su práctica laboral. Hasta el Congreso se desplazaron activistas, integrantes de fundaciones y trabajadoras sexuales para acompañar a la senadora Sandra Ramírez en la radicación del proyecto de ley que buscará brindarles garantías laborales para el ejercicio de su profesión. El objetivo es dignificar la vida laboral, la vida del trabajo sexual que se ejerce en nuestro país. Que no solamente es el trabajo el que se regula, también es esos derechos a los que deben de tener acceso todas las personas de nuestro país. El acceso a educación, a la salud, por ejemplo, que es tan importante. Buscamos, como todo trabajador y trabajadora de este país, que exista protección social hacia nosotros, para que las personas nos apoyen y se den cuenta que no es solamente la voz de unos pocos, sino la necesidad de muchas compañeras y compañeros a nivel nacional. Dentro de las polémicas que diferentes sectores han creado, se está confundiendo el trabajo sexual con la trata de personas o prostitución de menores, a lo que representantes de las trabajadoras sexuales respondieron con un no rotundo a cualquier tipo de actividad ilícita. Tengan en cuenta que el trabajo sexual es trabajo y que no estamos ligadas como tal a las drogas, a la trata de personas. No es reconocido como un trabajo, entonces no tienen las garantías sociales que podrían o tienen otros trabajadores o que practican otro tipo de oficios. La radicación terminó con un llamado a la unidad para que quienes pertenecen al gremio impulsen la iniciativa y por medio de actividades pedagógicas contribuyan a que quienes ejercen esta profesión que ha sido estigmatizada durante años tengan una mejor calidad de vida. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno, una enfermedad que no distingue sexo, ni edad, ni condición social. Por eso, hoy el Senado se viste de rosa, para ayudar a crear conciencia en mujeres y hombres de realizarse el autoexamen y detectar a tiempo este mal. Cada año se diagnostican en Colombia cerca de 15.000 nuevos casos de cáncer de seno y este se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en las mujeres. Yo soy una mujer que tuve la oportunidad de sobrevivir porque palpé mis senos, encontré algo que no debí y tuve un tratamiento a tiempo. De acuerdo con Globocan, el 57,5% de los casos se diagnostican en etapa tardía, de allí la importancia de detectarlo a tiempo para prevenir la mortalidad. Si nosotros implementamos a través de las diferentes instituciones prestadoras de salud los programas de promoción y prevención, cualquier tipo de cáncer puede ser diagnosticado a tiempo. Nomás en la última década en Colombia se han presentado más de 22.000 decesos de mujeres a causa de esta enfermedad. Por supuesto, mi recomendación es a que se hagan el autoexamen. El llamado también es a implementar hábitos de vida saludables como mecanismo de prevención. Muchos los riesgos que tenemos con el alcohol, con el cigarrillo, tenemos que empezar desde nuestra salud para poder prevenir el cáncer de mama. Para expertos, es muy importante que los tratamientos para atender esta enfermedad sean oportunos, pues de esta manera se pueden detener los efectos negativos. En Bogotá tenemos más privilegio de ofrecer un diagnóstico y un tratamiento más oportuno. Sin embargo, si nos vamos a regiones periféricas, en muchas ocasiones ese no es el caso. Y uno de los problemas que tenemos es que menos del 50% de las mujeres entre los 50 y los 69 años están haciendo la mamografía. Como medida para sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer de seno y trabajar en su detección temprana, senadores realizaron un acto simbólico para recordar la importancia de que hombres y mujeres se practiquen el autoexamen.
a realizarse el autoexamen. Mientras tanto, violencia contra los niños, desnutrición y educación fueron algunos de los temas que se trataron en las mesas de trabajo instaladas por la Comisión Accidental para la Infancia y Adolescencia, que busca fortalecer políticas a favor de la niñez. En 7 mesas de trabajo, organizaciones expertas en niñez, senadores y representantes trabajaron para diseñar las propuestas que marcarán el rumbo de las políticas públicas que beneficiarán a niños y jóvenes de todo el país. Hoy estamos instalando, llamemos la ruta metodológica ya aprobada, y esperamos que en esa voz articulada, como senadores y representantes, podamos en verdad ayudar a consolidar propuestas legislativas que sean realmente eficaces. Siempre podemos mejorar la manera como en Colombia vemos y tratamos a los niños. Nos unimos a la necesidad de convocar a los niños y las niñas y darles una voz en todas aquellas decisiones que les conciernen. Garantizar el desarrollo integral, luchar contra la violencia y la desnutrición fueron parte de los temas tratados en las mesas, lo que sirvió para reafirmar el compromiso desde el Congreso de mejorar las condiciones de más de 15 millones de niños, niñas y jóvenes colombianos. Aunque tenemos unas buenas leyes que no todas se cumplen, necesitamos de todas maneras armonizarlas y complementarlas para que podamos cumplir con la garantía de los derechos de la niñez. Con la creación de esta comisión van a ser muy importantes porque ustedes en realidad son el presente, las generaciones que vienen, sus hijos, sus nietos, serán el futuro del país. Ustedes son los que están escribiendo la historia, la nueva historia de este país. La Comisión Accidental también llegará a las regiones gracias a las audiencias públicas donde se trabajará por las necesidades de esta población, garantizando el cumplimiento de sus derechos y llevando el Congreso a la región. Hoy en Políticamente en Redes, el presidente del Congreso se refirió a la difícil situación que se vive en Israel y la Franja de Gaza. Televidentes, un gusto saludarlos. Mediante un comunicado, el Senado calificó negativamente los actos de violencia perpetrados por el grupo terrorista Hamas. Según el presidente del Congreso, Iván Nami, los ataques terroristas de Hamas son un acto deplorable en contra de la población de Israel. Agregó que el mundo entero debe hacer votos por la paz entre los pueblos y que la serenidad debe presidir nuestras actuaciones y posiciones frente a este y todos los conflictos. Pues a raíz de este tema vamos a ver algunas de las reacciones de personalidades y senadores. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, contestó al comunicado del Senado diciendo que así de fácil era, sin necesidad de 150 tweets y sin los costos políticos y diplomáticos. El periodista Daniel Samper Ospina catalogó de impecable la diplomacia con la que se ha manejado el conflicto del Medio Oriente desde el Senado. Y por último, el senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal Colombiano, dijo que en momentos difíciles se requiere de prudencia y sensatez en el decir y en el actuar. El llamado debe ser para que se proteja la vida de los civiles, sean israelíes o palestinos. Y un dato relevante, este trino, donde se publicó el comunicado en la cuenta del Senado de la República, ya tiene más de 1.600.000 personas alcanzadas. Para cerrar mi sección, los invito a ver estas imágenes. Es el homenaje que se le rinde en el Capitolio a las mujeres que luchan contra el cáncer de seno. Y es que precisamente hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno, el presidente del Congreso, Iván Name, envió un mensaje a las mujeres que batallan día a día contra esta enfermedad. Recordamos la importancia de la prevención, diagnóstico oportuno y el apoyo a quienes enfrentan esta batalla. Así termina Políticamente en Redes. Carol, Marcela, ustedes tienen más noticias. Y en una emotiva ceremonia fueron ascendidos 38 policías del Cuerpo de Seguridad del Congreso de la República. Ellos son todos oficiales de la policía que día a día cuidan las instalaciones del Congreso. En esta oportunidad apartaron unas horas de su trabajo para vestir sus mejores galas. Su tarea es resguardar la vida y la integridad de nuestros dignatarios, de nuestras personas con nivel de riesgo. La compañía de la familia fue fundamental. Entre abrazos y besos fueron felicitados. Madres, esposas e hijos estaban orgullosos por el logro. Ascienden mis 2 hijos, Jason y Andrés. 2 hijos, sí señora, con mucho orgullo. Del grupo de ascenso, 2 son mujeres. Yo llevo 19 años en la institución, de los cuales he tenido que sacrificar mucho tiempo para ellos. La ceremonia fue acompañada por el presidente del Congreso, Iván Name. La abnegada labor diaria que hacen
por nuestras instituciones, particularmente por este Capitolio, por el Congreso y por la democracia. Felicidades en su ascenso. También por varios senadores que resaltaron las cualidades de los suboficiales. Ellos hacen patria desde los territorios, defendiendo a Colombia y poniendo el pecho. Estos suboficiales volverán a vestir su uniforme de diario para seguir velando por la tranquilidad de todos los colombianos. Esta semana anunciaron los nominados a los premios TAL 2023, que resaltan los proyectos de la televisión pública en América Latina. Orgullosamente les cuento que fuimos nominados en la categoría Democracia Parlamentaria. Los canales públicos a diario realizan diferentes proyectos que en muchas ocasiones no son vistos como se espera, pero que traen una gran carga de información de calidad. Por ejemplo, en un producto como el Noticiero del Senado, hay mucho más que ir y cubrir una plenaria. Hay un trabajo de días de preparación, de mirar los temas, de no solo saber que si se está debatiendo, no sé, el tema de la pensión, es contarlo. Es además salir a la calle, hablar con la gente, hablar con los que se van a pensionar. Y es que a diario cientos de personas trabajan con esfuerzo y dedicación por sacar adelante contenidos acerca de lo que se viene realizando en las diferentes entidades del país. Por esto, la Red TAL, que es la unión de los canales públicos y culturales de América Latina, quiso resaltar lo que desde allí se hace y nominó al Noticiero del Senado en la categoría Democracia Parlamentaria Noticiero. Entonces es muy importante reconocer ese trabajo tan profundo y tan diferente que se viene haciendo desde hace tantos años, y hoy con una nominación de estas uno dice, bueno, vale la pena. Los premios reconocen a los mejores productos de la televisión pública de América Latina y premian los mejores contenidos que se hacen en la televisión pública latinoamericana por su calidad, creatividad e innovación. Y por supuesto, Marcela, que esperamos ganarnos ese premio. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.